Falta justo donde está la moderadora. El surgimiento de los medios de los que han sido fundadores y encabezan, y después creo que eso nos dará como mucha pauta a las preguntas, entonces creo que eso sería. Primero los invitados internacionales. Sí, entonces tenemos tres. Del primero que viene de más lejos. ¿Cuál sería el orden? Va, empezamos con Oscar. Con gusto. Bueno, en primer lugar es un gustazo estar con esta ilustre compañía aquí en este evento. Gracias por la invitación. Ustedes saben que Periodistas de a Pie es una organización que emociona mucho porque yo creo que se han metido a hacer las cosas más incómodas en este oficio. Al final ya es bastante incómodo hacer un medio al margen de los grandes medios, pero ya también es bastante incómodo irse a meter a los lugares donde se han metido e intentar reunir a la gente que han intentado reunir. A mí me parece maravilloso el trabajo que hacen y es un verdadero honor estar aquí. No lo digo como la perogrullada típica que uno dice cada vez que esté en una de estas, en uno de estos lugares. Muchas veces lo he dicho y es mentira. Esta vez es completamente verdad. Es un tremendo honor estar acá. Yo soy del Faro del Salvador. Trataré de ser breve para que luego nos pregunten. El Faro es el primer periódico digital latinoamericano. Estamos esperando que algún día alguien refute eso. Fecha 98. Mayo del 98. No lo vayas a refutar ahorita aquí en la mesa. Pues serán el primer medio. Mira, si eso es cierto, vamos, y depende de cómo surgieron, vamos a tener que cambiar la bajada del periódico. Vamos a ver si es cierto lo que dicen. Nosotros nacimos en el 98. El Faro, vaya, es muy sencillo explicar cómo nace el Faro. Tenemos 16 años de venir trabajando. El Faro nace del hartazgo de un grupo de periodistas que decidimos largarnos de los periódicos tradicionales donde trabajábamos. Es una fórmula muy sencilla, creo que muy repetida en otros países como Guatemala, creo que en otros países como Chile pueden tener una historia muy parecida. El Salvador tiene una generación de periodistas muy jóvenes por una razón sencilla: la guerra lo corta todo. Y la guerra salvadoreña y los años de la posguerra, que terminaron, no sabemos si aún terminan, eliminaron a una generación de periodistas que pensaban que era natural escribir una nota y enseñarla a la Junta Militar para que te aprobaran su publicación, con lo cual ustedes entenderán que ni las facultades de periodismo ni los colegas periodistas que trabajaban en medios eran como una fuente o una gran luz hacia la cual caminar para aprender cómo hacer este oficio. Fueron los corresponsales que llegaron a cubrir la guerra en gran medida los que apadrinaron y enseñaron a una generación de periodistas que me lleva unos años, como Carlos Dada, como José Luis Sanz, que estuvo ahí eventualmente, aunque es español, y son ellos los que decidieron fundar el medio. Entonces, cuando la guerra terminó, en El Salvador todos los medios tenían una necesidad de periodistas que estuvieran dispuestos a aceptar corrupción, pero que no fueran tan corruptos en su ADN y no necesitaran enseñarle a un militar sus noticias antes de intentar publicarlas. Los periódicos empezaron a destajo a contratar periodistas súper jóvenes, periodistas de 18 años. Yo entré a los 17 a una radio nacional que quebramos en 6 meses con José Luis Sanz. Y esa es la historia. Empezaron a contratar periodistas muy jóvenes que entraban a las redacciones y ellos les intentaran enseñar una manera bastante perversa de hacer periodismo. De ahí estábamos, el Faro, yo es que podría enumerar y decir quiénes son. Carlos Dada era el editor de Internacionales, yo era el coeditor de una sección pequeña que se llamaba Gran San Salvador, Roberto Valencia era el editor de Gran San Salvador, José Luis Sanz era el subjefe de información de la prensa gráfica. Y el Faro empezó como un juguete, es decir, era un grupo de periodistas que teníamos una inquietud por hacer algo distinto a lo que se hacía en los medios, que cuando vos conversabas con un editor parecía que estabas conversando con un mal diseñador y no con un editor, porque lo que hacía era asignarte espacio. Yo recuerdo las discusiones con mi editor en el periódico. Vos llevas una carita y 2 cuartillas en la parte de abajo de la página. Yo le decía, pero si ni siquiera sabés lo que voy a reportear, ¿qué sabés vos si llevo la portada? Bueno, no te importa lo que yo reporté. El Faro empezó como una especie de blog, cuando eso no se llamaba blog, donde se publicaban columnas de opinión. Y finalmente, por un par de publicaciones, el periódico en el que estábamos intentó hacer valer la cláusula de exclusividad.
pidiéndole a los que habían publicado los materiales que si querían seguir en ese juguetito que les parecía ridículo, que se llamaba El Faro, le llamaban la chalupa, el despreciable barco, tenían que renunciar al periódico porque nosotros al entrar y firmar contrato firmamos la cláusula de exclusividad. Al día siguiente, todos estos medios tienen que tener un subpunto heroico del que acordarse y deformarlo luego y hacerlo más grande. Al día siguiente el periódico recibió 8 renuncias y una serie de periodistas de 30 años, de 20 años, volvimos decepcionados a la casa de nuestros padres, con la cola entre las patas, humillados y sin poder pagar las cuentas. Y con los años eso se fue formalizando y el Faro empezó a conseguir apoyo, seguimos haciendo periodismo y ahora el Faro es un medio que le apuesta principalmente al periodismo de largo aliento y de largo reporteo. Como esto se llama modelos autogestivos, ahí viene la parte complicada, es decir, el Faro ya existe y es una organización que tiene su reconocimiento, que no sé cómo lo quieran medir, si en que alguien que esté estudiando aquí en la Carlos Septién le conozca, o en que ha ganado algunos premios, o en que tiene un grupo consolidado de periodistas que yo estoy convencido al equipo con el que yo trabajo, los quisieran en otros medios y les han ofrecido estar en otros medios, pero ellos han decidido quedarse en el Faro. Por definición, el Faro, y esto aunque suene algo que todos quizás deberían de poder decir, pero no es así, es muy lejano que todos lo puedan decir. El Faro es un periódico donde si nosotros cometemos un error lo hacemos porque fallamos, porque fuimos incapaces de lidiar con esa información y de hacer un buen material, porque nos equivocamos. En el Faro nunca haya un argumento que no sea periodístico que haga que vos no publiques una nota. Así como ya nos ha ocurrido con un material que se titulaba Tigo Money, pandilleros utilizan Tigo Money para extorsionar, Tigo nos había acercado un contrato una semana antes de eso en un medio que necesita esos contratos de publicidad y un lunes después fue el contrato más breve de la historia del periodismo nacional, el Tigo nos quitó el contrato evidentemente. Eso lo puedo decir con todo orgullo, somos un modelo de periódico que si se equivoque es porque le hicimos mal, pero hacemos solo periodismo. ¿Cómo nos gestionamos? Y como yo supongo que después discutiremos sobre eso, voy a pasar palabra para que, solo contando brevemente, o porque no tengo ganas de hablar de cómo nos gestionamos, el Faro vive la mitad de la publicidad que hace y la otra mitad de subvenciones directas de Open Society Foundation, del Latin American Program y del Media Program. Todos saben que OSI, supongo, es la organización principalmente vinculada de medios de George Soros. Es una organización que, como otras que nos han apoyado, como la Cooperación Española, como la Cooperación Holandesa a través de Corday y de ICO, nunca han intentado, y yo creo que esto lo puedo decir por los colegas de Plaza Pública, estoy seguro que lo puedo decir por CIPER de Mónica González, nunca han intentado inmiscuirse en la línea editorial, de ninguna forma, han sido muy respetuosos con eso. La búsqueda del modelo de autogestión es difícil. ¿El Faro es autogestionable? No, el Faro no es autosostenible aún. Todavía no sabemos exactamente cómo hacernos autosostenibles. Proyectos como el que ustedes ven ahora en portada, el que produjo este documental de 50 minutos, que es Sala Negra, que es el proyecto que yo coordino dentro del periódico, nos cuesta más de $200,000 al año, algo que vos podés abrir 3 crowdfunding y pedir dinero y hacer una subasta y vender un cuadro, pero no vas a reunir esa cantidad de dinero. Y hay algo de lo que debemos de convencernos, y yo creo que por ahí irá al menos mi línea discursiva luego. Tenemos que convencer a la gente de que el buen periodismo vale plata. Y tenemos que convencer a la gente de que el buen periodismo deberían de pagarlo. Y tenemos que convencer a la gente de que el mal periodismo deberían de sancionarlo y no deberían de comprarlo. Y dicho eso, paso la palabra. ¿Javier? ¿Yo? ¿Daniel? Bueno, bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos una revista que cumplió 24 años, ahora hace muy poco. Sí, ahí podés cliquear lo que ocultó el mexicano, ahí sería la revista. Ahí. Bueno, salimos en 1990 y que
hemos podido sobrevivir hasta ahora con mucho esfuerzo. De hecho, hemos dejado de ser semanario por una cuestión de costos y pasamos a ser quincenario. A veces eso de quincenario pasa a ser casi cada 21 días porque no podemos pagar más de 2 ediciones por mes. Y en 1996, como decía, la revista generó su sitio. Hubo un tiempo en que la revista subvencionó al sitio cuando nosotros estamos en una región como es la provincia de Entre Ríos con poco más de 1 millón de habitantes. Somos no más de 10 personas porque de hecho somos 2 medios, digamos. O sea, la revista tiene su pequeña estructura y el sitio tiene su pequeña estructura, digamos, ¿no? O sea, la revista estamos los periodistas más antiguos y en el sitio hay gente más joven, de promedio de 35 años, 30 años, gente que se ha recibido fundamentalmente en la carrera de comunicación. Tenemos un presupuesto de $8.000 por mes aproximadamente. Y la verdad que creo que nos ganamos un lugar por lo menos en nuestro territorio, ¿no? En estos años hemos hecho renunciar a numerosos ministros, hemos hecho denunciar a numerosos funcionarios, muchos de ellos han terminado condenados y algunos de ellos han terminado en la cárcel a raíz de notas nuestras que se transformaron en causas judiciales. Hemos padecido 6 juicios orales y públicos, donde no es... obviamente, esto siempre uno dice, contar estas cosas para los amigos de México o de Colombia es la nada, digamos, ¿no? Es la nada. Por las cosas que han pasado, pero es un detalle, digamos, porque no le pasó a nadie, digamos, de nuestra provincia ni de nuestra región tener que soportar pedidos de prisión o soportar pedidos de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión, que son cosas duras, digamos, que pudieron revertir fundamentalmente mi abogada, ¿no? Que me acompañó durante 20 años y fue la que peleó por nosotros permanentemente. Obviamente, nosotros somos un medio que tenemos publicidad privada y publicidad oficial, sin pedirla, fundamentalmente porque al gobierno por allí le conviene hacer algunos pautados de publicidad en nuestro sitio, porque somos un sitio de 80.000 visitas diarias, que en nuestra región pasa a ser como importante como capital de una provincia, ¿no? Pero sin ningún tipo de condicionamiento, o sea, si quieren poner la publicidad la ponen, si quieren sacarla la sacan, como hacen siempre en este juego de extorsión que siempre tienen los diferentes gobiernos. Pero bueno, creo que siempre tuvimos muy clara la premisa de trabajar en especial en la revista, en periodismo de investigación. El sitio es más informativo, digamos, o sea, el sitio web, el análisis digital saliendo de ahí de la revista, tiene información permanente casi las 24 horas, que fue la estrategia que tuvimos que aplicar, decir, bueno, nosotros sí
si únicamente denunciamos, vamos camino al cierre. Coloquemos información de noticias que haya permanente y no dejemos de denunciar. Y no dejemos de ser críticos. Somos un medio crítico. Y peleamos con los mismos sueños que teníamos cuando arrancamos, ¿no? De hecho, somos, no digo la misma gente que arrancó, pero quedan muchos todavía. Hubo gente que se fue, obviamente por ofertas económicas importantes que nosotros no podemos hacer. O sea, cada uno que entra a trabajar análisis sabe de que somos un medio chico, con un presupuesto chico, con muchas limitaciones, donde lo que le podemos dar, además de un pequeño sueldo, digamos que es libertad y pelear por esa libertad. Y ser profesionales. De hecho, hemos hecho mucho de trampolín, digamos, ¿no? En 24 años de historia hay mucha gente que se formó en análisis, que hoy tiene su nombre. Eliezer Budasov se formó en análisis y hoy es el editor de Etiqueta Negra. Y eso es un orgullo para todos nosotros porque bueno, se formó allí. Esto así como síntesis. En todo caso, después ampliaremos. Gracias. Ahora, Javier. Buenas tardes, los que habéis estado ya me habéis escuchado suficientes veces estos días. Bueno, yo creí que éramos de los medios más viejos ahora mismo. Veo que tenemos una gran competencia en la sala. Bueno, Periodismo Humano nace hace 4 años y pico ya, 5 y pico incluyendo la preparación. Y básicamente es lo mismo que decía Óscar, pues periodistas hartos de los medios de comunicación tradicionales, de lo que significa en gran medida eso, no contar muchas cosas que creemos que deben ser contadas, no contarlas desde el punto de vista de las personas ni de los derechos humanos en nuestro caso, y al final pues eso de dormir demasiado con el enemigo pues lleva a que en España antes en los cuarteles, bueno, no sé si ahora todavía, ponía todo por la patria, este eslogan se convirtió en el todo por la pasta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final si los que mandan en los medios no son los periodistas y no están al servicio de los ciudadanos y sencillamente no cuentan la verdad, sino que están al servicio pues de los bancos, de las empresas, etcétera, etcétera, de los gobiernos, pues bueno, yo siempre digo que prefiero montar una mercería y andar jugando con los cajoncitos y los botones y todo esto que hacer ese tipo de periodismo. Sencillamente llegamos a un punto, yo siempre he sido independiente, freelance que se llama, nunca he estado trabajando en plantilla en un medio, pero antes siempre había pues algún hueco, había espacios de alguna forma para meter historias, reportajes, etcétera, etcétera. Y de repente, pues hace unos cuantos años, llegamos a la conclusión de que ya no había ni esos espacios para contar. Vamos, el punto máximo fue una historia de un vertedero en Managua, con una historia personal de un niño trabajador que ya tenía 24 años, que había conseguido con mucho esfuerzo estudiar y un poco de apoyo periodismo, y era bueno, pues toda esa la historia, o sea, no era una historia precisamente ni política ni que pusiera en peligro no sé, el sillón de nadie. Bueno, pues ni eso ya tenía hueco. Los jefes periodísticos del magazine dominical de uno de los diarios más grandes estaban encantados con el reportaje, la versión de vídeo documental, una de las televisiones también,
pero curiosamente aquello al final no se publicaba porque bueno, siempre bajaba alguien más que decía de unos despachos de arriba que esos tipos de reportajes que salían pobres y estas cosas que molestaba a los anunciantes, ¿no? De los Rolex o de estas cosas, ¿no? de productos de lujo que son los anuncios que meten. Bueno, llegados a ese punto, que era que habíamos creado una productora para producir informaciones con enfoque de derechos humanos en multiformato, pues de repente nos vimos que ya no valía ni siquiera que nosotros creáramos los contenidos, los produjéramos, etcétera, etcétera, sino que además es que teníamos que crear nuestros propios medios si queríamos seguir siendo periodistas, punto, ¿no? Al final tuvimos que poner un apellido, periodismo humano, para un poco distinguir y ver un poco el foco de dónde viene, que es algo tan básico como periodismo y derechos humanos. Más o menos ese es la única bandera que tenemos en periodismo humano. No nos casamos con nadie, contamos lo que queremos contar y sobre todo ponemos el foco en los que Eduardo Galeano denomina los nadies, los que valen menos que la bala que los mata y que encima ya pues, prácticamente no tienen espacio en los medios de comunicación, salvo cuando se matan o se mueren muchos de golpe y entonces pues sacan no sé cuántos muertos en no sé qué, tal, pero nunca cuentan ni quiénes son, ni cómo se llaman, ni qué sienten, ni qué pasa con sus padres, ni con su familia, ni con sus sueños. O sea, no está hecho desde el punto de vista de las personas. Cosa tan difícil a veces como enviar pues, sencillamente un periodista donde van a enterrar a esos 25 niños que han muerto en una patera, en una barca pequeñita, intentando con otros inmigrantes llegar a una isla en Canarias, española. Y bueno, pues tan sencillo como enviar un reportero que se empotre, eso que está de moda ahora de empotrarse en los ejércitos y eso, pues empotrarse en las familias y ver, bueno, quiénes eran esos niños, por qué venían, etc. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, ahí llevamos 4 años peleando en esa línea. Empezamos a crearlo en el marzo del 2010, salimos. Y bueno, hemos demostrado que sí se puede hacer otro periodismo, que sí hay mucha gente que le interesa. En las redes sociales, digamos, tenemos una gran presencia, muchos seguidores. Yo creo que con un perfil de gente por el cual matarían muchos medios tradicionales, gente joven, digamos, de un nivel cultural medio, interesada por el mundo, por lo que sucede, etcétera, etcétera. Y damos también mucho espacio a las organizaciones sociales porque bueno, creemos que en gran medida las organizaciones sociales son quienes mejor conocen lo que sucede en determinados terrenos, sobre todo en los que trabajan, ¿no? Por lo menos muchas de ellas, ¿no? Bueno, pues toda esa mezcla y practicando un periodismo profesional de calidad al servicio de los ciudadanos y que está basado en un manifiesto que hicimos en el 2008 en el Encuentro Internacional de Foto y Periodismo que organizo desde este año hará 18 años, pues un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos que se llama Manifiesto de Periodismo y Derechos Humanos y que digamos, son los principios básicos y el origen ideológico, por llamarlo así, de periodismo humano. Dice cosas tan subversivas como que el periodismo debe estar al servicio de los ciudadanos, imaginaros que es una cosa realmente subversiva y no de otros intereses económicos y políticos particulares y que, bueno, creemos que se debe hacer desde un enfoque desde los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como único marco ético, ¿no? Más o menos ese es el planteamiento, eso es la idea, eso es el principio. Luego mantener eso durante 4 años todos los días y partir de la base de que los periodistas también comen, intentar, dentro de las minimísimas posibilidades económicas que tenemos, que los periodistas por lo menos puedan comer. Nos encontramos con cosas tan curiosas que ayer mismo, bailando aquí cerca… no, tú no estabas, no te preocupes. Me volvieron a repetir que, curiosamente,
aunque no tenemos un duro, estamos en la ruina más absoluta, eso no hemos conseguido todavía demostrar que esto es realmente sostenible, porque le hemos cargado el muerto a la sociedad civil, a los ciudadanos, y todavía no se acaban de enterar que es parte de su responsabilidad, si quieren tener un buen periodismo, lo que decía Óscar, es bueno, pues que apoyen medios que hagan ese periodismo, ¿no? Pero ayer me repetía una compañera que lo que pagan algunos medios de los más importantes españoles por nota, por crónica, y curiosamente nosotros pagamos más, o sea, lo cual es realmente patético, lo que significa incluso a ese nivel. Lo que pasa es que nosotros no podemos, a todos los colegas periodistas que nos vienen a traer historias muy interesantes, pues tenemos que decir, pues mira, no damos a más. De hecho, cualquier día acabamos en la cárcel. Todavía no está claro si por motivos periodísticos, políticos o bancarios, ¿no? Pero casi mejor lo segundo, porque queda un poco más heroico y además así alguien nos llevará algunos bocadillos, ¿no? Pero, bueno, básicamente eso es periodismo humano y ahí está. Cuesta mucho tirar para adelante con ello, pero yo creo que es bueno, pues una plataforma donde por lo menos se cuentan cosas y sobre todo se cuentan desde un punto de vista que no es el normal en los medios. Decisión de la dama de la mesa. Bueno, buenas tardes. Yo traigo el texto un poco escrito, bueno, un poco más bien escrito, pues, porque mi déficit de atención me hace que me pierda muy fácilmente. Entonces, bueno, pues les cuento. En febrero de 2011, es decir, si somos pequeños comparado con estos monstruos periodísticos, estábamos en medio de una crisis laboral con el director del entonces periódico donde trabajábamos, exigiéndonos el cierre de páginas para cumplir con los tiempos de la imprenta, y el equipo técnico, computadoras, impresoras y demás, estaban que apenas se podían con su alma. Al acabar el día, diseñadores, editores y reporteros nos fuimos para una chela y acordamos que para el domingo siguiente haríamos un paro laboral para exigir mejores condiciones de trabajo y de equipo. 2 días después, la mitad de la redacción estábamos haciendo fila en la Junta de Conciliación y Arbitraje para iniciar nuestra demanda por despido injustificado. De ese momento, que además traía una carga simbólica importante para el Estado, pues estaba acabando el sexenio de Mario Marín, con todo lo que ello significó para Puebla y para el periodismo poblano, y estaba por empezar la administración de Moreno Valle, el primero de la alternancia política en la entidad. De ese momento en el que entramos en esta crisis y salimos despedidos, nacieron 2 proyectos completamente opuestos. Lado B, en donde estamos nosotros, y Sexenio. El primero, un proyecto de reporteros, editores y diseñadores despedidos, con una apuesta por un periodismo de profundidad y el acento en los derechos humanos, la ciudadanía, los temas de género y todo aquello que pudiera caber, o más bien aquello que no cabe en los medios tradicionales. El segundo, un negocio periodístico con aspiraciones políticas que se transformó en franquicia y ahora vende su modelo de negocios basado en el sometimiento y la cercanía con el poder, igual que pasa ya con muchos otros medios, ¿no? O con la mayoría de los medios. Ahora que lo pienso, me parece irónico que en el mismo medio estuviéramos juntos esas 2 perspectivas de la vida, la del periodismo incómodo y la del periodismo a modo atado al poder. Bueno, nuestra apuesta, una vez que decidimos crear algo en conjunto, los 7 compañeros que salimos despedidos, fue partir de un presupuesto que en ese momento establecimos en $1,000,000, con el que nos permitiría pago de salarios, contratar personal para ventas, pago de renta de una pequeña oficina, comprar equipo para amueblarla y una computadora robusta para diseño, porque los reporteros trabajaríamos con nuestro equipo. No conseguimos eso, bueno, y para eso buscamos socios que entendieran el proyecto como una apuesta periodística arriesgada, pero independiente del poder, pues difícilmente su inversión retornaría, ¿no? Buscamos una serie de gente que teníamos como cierta cercanía o cierta empatía periodística y política, y algunos logramos convencerlos y decidieron invertir con nosotros, ¿no? No conseguimos nuestro presupuesto inicial, no conseguimos ese $1,000,000, y después de varios meses de salir a vender nuestra idea, juntamos casi 400,000. Con eso empezamos. La lana nos duró como 4 meses y llegamos al primer año fracturados como equipo y prácticamente sin ingresos. De los 7 que iniciamos, ya nomás quedamos 3. Y con esos 3 decidimos que para subsanar la baja de contenido, después de que se da este rompimiento en el equipo, y el interés de una amiga que teníamos de iniciar su propio espacio periodístico con un perfil mucho más definido hacia una comunidad, la comunidad de la diversidad sexual, decidimos abrir un espacio de un fin de semana al mes,
para tener un suplemento mensual dedicado a la diversidad sexual llamado Reversible. Y con el primer suplemento llegaron otros suplementos, Pop Crimes, que está dedicado a narrativa gráfica, Cubo de Rubik, que es un espacio para literatura de la generación de los nacidos en los 80s. Ellos dicen que son literatura juvenil, yo todavía no tengo muy claro si son todavía juveniles o no. Y finalmente, No Ficción, que es un espacio especializado en crónica y periodismo narrativo. Cada espacio tiene su propio coordinador y ellos se encargan del contenido, Lado B solamente los alberga y nos encargamos de la talacha de subir las entradas y personalizar el sitio para darle su propia identidad a cada suplemento. Es decir, cambian los colores de las tipografías, cambia el cabezal, en fin, tratamos como de darle identidad a los suplementos en fin de semana. Ahora, el lado B nos ha permitido, pues eso, albergar esos micrositios y esos suplementos y también, de alguna manera, experimentar con el periodismo en cuanto a formatos y en cuanto a formas narrativas. Tenemos por ahí alguna crónica contada como cómic, tenemos perfiles en video que intentaron ser una serie que no pasó del programa piloto por falta de recursos para financiarlo. Tenemos reportajes con infografías, lo mismo estáticas que animadas, hicimos animación, publicamos cartones que podrían parecer más bien ensayos sociológicos, le metemos a los datos, a los mapas geolocalizados y hasta por ahí hicimos algún intento de un press y reportaje. En fin, tratamos de aprovechar la plataforma digital y sus bondades, intentamos hacer radiocrónicas, aunque ese proyecto se nos quedó en el tintero porque el productor de radio se nos fue a los pocos días cuando le dijimos que no teníamos dinero y además le salió una chamba por ahí, entonces dijo, bueno, pues ahí se me van a pagar. Tampoco es un sitio que desborde multimedia, pues, ¿no? Sí lo intentamos, sí que buscamos explorarla o explotar la plataforma, pero al final producir productos de esa naturaleza pues se requiere tiempo y se requiere sobre todo dinero, ¿no? Y si bien desde el inicio decidimos que la tiranía del tiempo real no era para nosotros porque preferimos apostar a la profundidad antes que a la velocidad, es decir, no tenemos una publicación de minuto a minuto, ni estamos ni siquiera a veces en el día a día, ¿no? Vamos un poco más bien con publicaciones o con actualizaciones cada tercer día. Sí llegamos a hacer coberturas en tiempo real, pero cuando hacemos coberturas en tiempo real lo hacemos solamente a través de nuestras redes sociales. Eso, bueno, el lado B nos ha permitido todo eso. Lo que el lado B no nos ha permitido todavía es transformar todo ese trabajo en ingresos. Y lejos de crecer el equipo de base, pues se ha reducido. De esos 3 que nos quedamos cuando fue el primer rompimiento, pasamos a 2 o 2,5 porque el tercer miembro va y viene, ¿no? Y estamos ante la disyuntiva de lo que me parece que están enfrentando muchos medios de estos, por lo menos que estamos naciendo, del mercado, bueno, de entender cuál va a ser el mecanismo para sustentarnos, ¿no? No me alargo más, creo que eso lo iremos un poco discutiendo adelante, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la ruta para poder hacerlos sustentables. Gracias. Y ahora Ángeles Mariscal de Chiapas Paralelo. Hola, buenas noches. Pues me tienen apabullada. Pero bueno, voy a intentar narrar cómo nacimos nosotros. Nosotros somos principalmente un grupo de 4 periodistas que tenemos más de 10 años ejerciendo el oficio. Algunos, como yo, tengo muchísimo más. Venimos de medios tradicionales, de medios donde finalmente tratábamos de colocar nuestros contenidos con la visión que tenemos. Sin embargo, es compartida este contexto donde los medios poco a poco se fueron cerrando, fueron priorizando sus intereses económicos y políticos, y pues muchos de nosotros que estamos aquí salimos expulsados, ¿no? Esta situación nos obligó a tomar una posición ante la vida, ¿no? De decir, pues sí, estamos luchando, digamos, por tener una libertad de expresión, también estamos luchando por el derecho a saber de la ciudadanía, hemos logrado muchas cosas, sin embargo, nuestro punto de quiebre siempre ha sido, pues ya estamos autoprotegiéndonos, ya estamos avanzando, pero ¿dónde vamos a publicar todo lo que vemos, todas las historias que vemos, ¿no? Y entonces es ahí cuando en agosto del año pasado, solo tenemos 9 meses, decidimos conformar el portal de Chiapas Paralelo, aunque toda la historia y todo el sueño viene de mucho antes, ¿no? Estamos en este equipo pequeño, un académico, Sareli Martínez, que nos regaló 30,000 pesos, con eso iniciamos, ojalá hubiéramos tenido 400.
Estamos Isaín Mandujano, que mantiene su trabajo en otra revista, Sandra, otra compañera, yo, y sobre todo estamos un grupo de compañeros y compañeras colaboradores, ¿no? Desde articulistas, integrantes de organizaciones sociales y compañeros reporteros y compañeras reporteras, sin las cuales este portal pues tampoco avanzaría, ¿no? Eso yo creo que también hay que ser honesto y que reconocerlo. En ese sentido, pues, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Qué es lo que nosotros queríamos plantear y en lo cual coincidimos absolutamente? Y es hacia dónde vamos a mirar, qué es lo que queremos dar a conocer, ¿no? Nuestra mirada, dijimos, pues ante todo, a nosotros no nos da miedo que nos digan que somos periodistas activistas, sí lo somos, y no en el sentido discriminador y politizado que se le dice, ¿no? Somos periodistas activistas porque luchamos por nuestros derechos como profesionales y porque luchamos por el derecho a saber de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, con valores entendidos avanzamos, decidimos que este portal tuviera la mirada de la ciudadanía, porque ante todo, antes de ser periodistas, somos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, lo que a nosotros nos interesa poner es cómo está caminando la ciudadanía, hacia dónde está mirando, qué está haciendo, cuáles son sus retos, cuáles son sus logros, cuáles son sus carencias, ¿no? Si le pones un poquito el carrusel de arriba. Entonces, lo que nosotros tratamos de poner en el portal es sí la nota diaria, tratamos también de tener reportajes más profundos, tratamos de dar a conocer lo que muchos se preguntan de Chiapas, porque finalmente Chiapas sí significa mucho, ¿no? Para México, para el mundo. Pero también hay muchos mitos, los medios tradicionales han manoseado muchos movimientos en pos de sus intereses políticos y económicos, hay mucha desinformación, entonces dijimos, pues nosotros lo estamos viendo, vamos a contárselos, vamos a contarles qué está pasando, por ejemplo, qué está pasando con el Ejército Zapatista, qué está pasando con la selva, quiénes son los lacandones así tan idealizados, ¿no? ¿Quiénes son, dónde están? ¿Qué está pasando con los movimientos cafetaleros? ¿Qué está pasando con los colonos, con las ciudades, ¿no? Y es así que empezamos a tener esa mirada, ¿qué está pasando también con el Estado? ¿Hacia dónde está caminando? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y en ese sentido hemos logrado posicionar sí una agenda propia. Muchos de los temas sí son propios, otros son de lo que pasa y que no se puede colocar en los otros medios de comunicación. Y entonces poco a poco sí hemos tenido, digamos que mucha aceptación y audiencia. Somos el segundo portal más consultado de Chiapas. Encima de nosotros está un periódico que no voy a mencionar, pero que su fuerte es la nota roja, ¿no? Y eso también nos habla mucho de qué está buscando la ciudadanía, ¿no? Ese es otro punto de reflexión, ¿no? Entonces nosotros hacemos mucho trabajo de community manager, de posicionar, de buscar que tengamos lectores a través de las redes sociales. Nos dividimos el trabajo, o sea, reporteamos, escribimos, editamos y lo hacemos de community manager y todavía tenemos que buscar los recursos, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentarles es el punto de que sí el medio digital pues está haciendo, o la tecnología nos permitió avanzar en algo que hace quizá 10 años, 5 años no se hubiera podido. Sin embargo, hay que ser sinceros también en el sentido de decir cuánta población, al menos de México, tiene acceso al Internet, ¿no? En las ciudades como México es el 10, el 15%, en los estados como Chiapas es el 7%. Y en ese sentido, nuestro interés sí es que haya líderes de opinión que nos vean, que vean qué está pasando, que escuchen qué está pasando, que los ciudadanos vean qué está pasando. Y entonces, si queremos que nuestro público no sean solo los líderes de opinión, los políticos, los que nos están fiscalizando, nosotros sí aspiramos a que la ciudadanía, a que el cafeticultor, a que el campesino lea los contenidos y vea reflejado que hay otros movimientos aparte del suyo, que vea las historias de logros de otros, que vea por dónde puede avanzar, que vea un informe y diga, pues realmente me está engañando, que vea que lo que dice, por ejemplo, el Estado, el gobernador, y diga, pues aquí me vino a decir otra cosa, algo no está bien, ¿no? O sea, nosotros sí aspiramos a que los ciudadanos del campo de la ciudad nos lean, y en ese sentido, pues sí aspiramos, y a lo mejor aquí algunos lo van a cuestionar, a también tener un medio impreso, ¿no? Una revista que pueda llegar a una comunidad, aunque sea un mes después, 2 meses después, que la puedan tener ahí y puedan decir, ah, mira, aquí estamos todos como ciudadanos, ¿no? En ese sentido estamos avanzando. Decidimos, y aquí habría que ver, gracias a periodistas de a pie conocimos muchas cosas, nos fuimos capacitando y, por ejemplo, yo conocí a Arocha en un diplomado que tomamos hace casi 2 años, ¿no? Y fue para mí una inspiración, la verdad hay que reconocerlo, decir, pues sí se puede, ¿no? Sí se puede hacerlo, somos reporteros, después vamos a ver todas las crisis que hemos tenido, pero digamos que eso sí nos permitió vernos, sobre todo es lo más importante, vernos como ciudadanos y vernos como periodistas y ver que sí se puede, ¿no? Al escuchar ahorita las experiencias de nuestros otros 3 ponentes, pues vemos que estamos bien
bien niños, ¿no? Por así decirlo, al menos en el portal, pero son experiencias que finalmente sí nos inspiran, que nos impulsan a seguir avanzando, que sí tenemos muchos retos. Ahorita, no sé, Mago, si ves en la parte de abajo, ¿qué es a lo que estamos aspirando? O sea, nosotros estos encuentros nos han permitido, como les digo, vernos, y ver que muchos estamos avanzando en el mismo camino, ¿no? Entonces, al menos nuestro reto, nuestro sueño, nuestra aspiración es hacer alianza con medios donde tengamos la misma mirada. Ese sí es un condicionamiento, porque medios digitales hay muchos, la verdad, hay muchos. O sea, me platicaban que en Oaxaca hay como 300. Sí, pero de los 300, pues ¿cuántos están teniendo esta mirada, no? ¿O dónde están sus intereses? ¿No? Y ese sí es un factor que sí nos dice, pues a lo mejor contigo no queremos caminar, pero con Pedro de Oaxaca sí queremos caminar, ¿no? A lo mejor en Puebla, pues no quisiéramos caminar con otros, pero sí queremos caminar con Ernesto y con otra chica, ¿no? Entonces eso nos ha permitido, nuestro reto también es hacer, digamos, una alianza, pero con estos valores entendidos, estas miradas comunes y estos objetivos comunes, ¿no? Entonces le dejaría hasta allá. Muy bien, tenemos 40 minutos para la conversación, por si quieren empiezo yo, porque tengo el micrófono en mi poder, ¿no? Me gustaría, hasta ahora hemos escuchado estas experiencias, todas provienen desde 96 hasta la más reciente, que es de 2013, y Óscar puso algo sobre la mesa que a mí me gustaría mucho, a ver si, de alguna manera cada presentación lo ha planteado de alguna manera, pero me parece que es como muy contundente, o sea, como en términos de sustentabilidad de los medios, con las características que ustedes nos acaban de describir, o sea, cómo convencer que ese buen periodismo vale plata, ¿no? Así fue como lo planteó Óscar, y de qué manera. Decía Daniel, nos explicabas, o sea, el tipo de publicidad que reciben. Hace unos días hablaba con una persona que era Miguel Castro, tal vez algunos lo conocen, que hace años estaba en Open Society, y era cuando Open Society decidió empezar a financiar estos proyectos de medios digitales, especialmente en América Latina, ¿no? Pero esa ha sido una vía. Pero una cosa que comentaba es, o sea, la realidad en la que nos encontramos es que se necesita como mucha creatividad. O sea, además de la apuesta por el periodismo que cada quien pueda tener, ¿no? Creo que Ángeles ahorita era muy clara en explicar, al menos en Chiapas Paralelo, qué es lo que están buscando. O sea, ¿qué contenidos pondrían ustedes en ese convencer que el buen periodismo vale plata, y cómo dirigir, o al menos tal vez así, una lluvia de ideas compartida? Porque a final de cuentas, buscar recursos, procurar la sostenibilidad de estos medios, es casi cada día prueba y error, prueba y error. No sé si quisieran compartir precisamente esas experiencias, ¿no? Que puedan detonar al ver algunas preguntas de cómo apostar, continuar la apuesta por este periodismo, y que sea además que dé buenas condiciones de trabajo para los periodistas. La pregunta, ya me puse la trampa yo solo. Mira, en uno de el Faro organizamos un foro centroamericano cada año, ahora vamos a pasar a organizarlo cada 2 años. Hubo un foro, uno de los eventos, Mónica estaba con nosotros, donde metimos a toda una serie de periodistas que tenían años trabajando. Ahí estaba desde Ramón Lobo, Gumercindo La Fuente, hasta John Lee Anderson, y estamos discutiendo sobre esto, sobre cómo ser sostenibles. Entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 4 de la tarde sin respuestas. Salimos con ideas. Hay algunas cosas claras que vos vas viendo. Mira, yo creo que en primer lugar hay un camino claro. Yo no sé cómo hacer masivo el hecho de que la ciudadanía castigue a los malos medios. Para mí el modelo de negocio de los buenos medios pasa mucho por ahí. En el Faro hemos abierto algunos talleres
donde no pretendemos enseñar que nosotros lo hacemos bien, sino enseñar cuál es el método periodístico, ocupando ejemplos de distintos lados. Yo lo decía ahora en el taller, si un medio te dice que un funcionario es corrupto y la única fuente es un funcionario del otro partido, no ha aplicado el método, y vos podés explicarle eso a la gente y la gente perfectamente puede entender cómo funciona el método del periodismo y a quién tiene que castigar. El día que dejemos que logremos que la gente deje de leernos como partidos políticos, como que si le estuviéramos pidiendo el voto como reivindicación de su propia ideología, y empiece a leer, a acostumbrarse a leer cosas que incluso le pueden resultar incómodas a su ideología, pero bien investigadas, yo creo que habremos dado un paso en cosas tan sencillas como que si la empresa privada ve que un sector de lectores no decrece, sino aumenta, es inevitable que terminen poniendo publicidad en tu medio, es decir, sobre todo en medios digitales. El impacto del Internet en El Salvador es de un 19%, es algo que nos tiene muy insatisfechos, evidentemente, porque en un proyecto de migración vos estás llegando a los potenciales migrantes, probablemente no sean los que tienen Internet, entonces uno se convierte también en su autogestor. Convertimos eso en crónicas radiales para que llegaran a los pueblos y lo pudieran difundir en las radios comunitarias, etcétera. Yo creo que pasa por ese viejo cuento que se decía, cuando alguien va caminando por la calle y ve un edificio chueco, no dice que la arquitectura es una mierda, dice que hay un arquitecto que lo hizo muy mal. Pero cuando la gente lee los periódicos lo traslapa al oficio y dice que el periodismo, no, el periodismo es un oficio de reglas buenas para la gente y buenas para que a la gente, para alumbrar esas esquinas oscuras en muchos casos, donde la rata prolifera mucho. Pero el problema es que yo creo que no lo hemos sabido trasladar, no lo hemos sabido comunicar bien a la gente. En el Faro hemos humildemente abierto un taller para lectores, que es un taller que es una especie de condena. Los periodistas debemos estar bajo vigilancia de la ciudadanía. La ciudadanía debería de vigilarnos más y debería de pedirnos más cuentas del trabajo que hacemos, pero para eso debería de entender mejor nuestro trabajo. No sé, yo creo que la fórmula en gran parte va por ahí, y por otro lado yo creo que una gran ventaja que los medios de este tipo, ustedes ya lo están experimentando, ustedes lo van a experimentar, es que estos medios alternativos de alguna u otra manera crean autores, y eso es un hecho. Es decir, los últimos 15 libros de periodismo de no ficción que en Latinoamérica se hayan producido, les aseguro que hayan tenido un alto impacto, que no son de alguien que esté en el medio más grande, ni en el periódico que saca a la mujer desnuda a la par del muerto en la portada. Les aseguro que el último libro no lo escribió un periodista de Metro, el último buen libro de periodismo. Yo creo que en la clave de que los medios vayan generando autores y que estos autores no abandonen sus medios y se lancen a construir una carrera independiente, que crean que el sentido colectivo es más importante que irse por ahí a hacerla de escritor. Hay otra de las claves que puede funcionar mucho, es decir, los medios ya están produciendo una serie de contenidos diferentes. Muchos medios, no muchos, algunos, incluso ya han incursionado en la compra de derechos para series de televisión o cosas de ese estilo. Yo por ahí veo dos claves, luego si quieren seguimos discutiendo más, pero dejo que los colegas lancen alguna más. Por ahí veo dos claves que no tengo ni carajo idea de cómo hacerlas redituables, y nos hemos quebrado la cabeza durante como 10 años. Pero evidentemente, dense cuenta de algo, solo para zanjar, las dos claves pasan, y eso a mí me alegra, no sé si lo pienso porque lo quiero pensar o porque de verdad le encuentro alguna lógica, pasan por no dejar de hacer buen periodismo. El día que vos dejes de hacer periodismo, entonces tu modelo fracasa, porque en mal periodismo no le vas a competir a los grandes periódicos, lo hacen muy bien, es imposible que le ganes en ese business. Lo hacen fenomenal y tienen ahí mucho papel, o sea, no les vas a ganar. Pero en el bueno sí podés competir. Yo coincido plenamente con él. Creo que nosotros tenemos que demostrar como periodistas que podemos hacer un periodismo diferente, que podemos decir otras cosas que los medios tradicionales no dicen, que estamos dispuestos a enfrentarnos con los poderosos, que por más allá de que el poderoso sea un gobernante, sea un militar, sea un jefe policial o sea el arzobispo. Nosotros venimos de una pelea muy dura de hace
más de 2 años. En septiembre del 2012, después de más de un año de trabajo, nosotros publicamos una denuncia contra un cura por abuso de seminaristas del seminario de Paraná, de entre 50 y 80 seminaristas. Y ese cura fue durante mucho tiempo el mano derecha del arzobispo de la ciudad y a su vez nombrado cardenal. O sea, era un hombre, estábamos hablando de un arzobispo como Monseñor Estanislao Carli, que estaba en la gloria, digamos. O sea, era el tipo más creíble de la provincia. Todos los políticos iban a iniciar una campaña proselitista y lo primero que hacían era ir a sacarse la foto con él, porque era el tipo más creíble de Entre Ríos. Cuando nosotros denunciamos esto de este cura, que fue su mano derecha, que fue su chofer, que fue durante mucho tiempo su asistente, el cardenal prácticamente desapareció. Y era el hombre más poderoso de la provincia, o sea, en el sentido de que todos rendían pleitesía ante él. Y hubo una fractura muy fuerte en la iglesia y recibimos no sé cuántas cachetadas por el hecho de contar la historia de niños de entre 12 y 15 años que habían sido abusados durante 8 años por este cura degenerado. Hoy por hoy la causa se está queriendo dilucidar en la justicia, a ver si la justicia decide que los delitos no prescribieron. Y fue todo un proceso muy doloroso porque tuvimos que trabajar mucho tiempo para convencer a esas víctimas que hoy tienen más de 35 años y que me decían, ¿y para qué voy a hablar si no va a pasar nada? Y hubo que trabajar mucho tiempo de convencerlo, decirle, no, hermano, esto se tiene que saber, y se rompió ese muro de silencio de 20 años. Muchos de los padres de estos ex seminaristas se enteraron cuando salió la publicación de la revista, porque antes los chicos nunca se lo pudieron decir, porque había sido una cosa muy sistemática. El cura los abusaba durante la semana y cuando estos chicos salían una vez cada 3 meses a visitar a su familia, llegaban a la casa y se encontraban que junto con los padres estaba el cura que había ido a almorzar. La presión. Pero bueno, nosotros vimos que hubo una reacción, cuando nosotros sacamos la publicación, hubo una reacción nacional, o sea, en los medios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y en mi ciudad nadie decía nada. Nadie decía nada. O sea, los medios capitalinos le tuvieron que imponer una noticia que había sido generada por nosotros y que ellos miraban para el otro lado, justamente porque cómo se iban a meter con el cardenal, porque de hecho lo afectaba al cardenal, afectaba la figura. Por eso yo creo que depende mucho de nosotros, de estar convencidos y demostrarle a la sociedad de que debe apoyarnos publicitariamente, de que debe estar preparada para bancarse la presión del poder de la Iglesia como del poder del gobierno, como nos sucede a nosotros todo el tiempo, de que muchas empresas dejan de publicitar porque el gobierno las llama y les dice, si ustedes siguen publicitando no van a poder participar en las licitaciones. No participan en las licitaciones, ni hablar de que pueden ganar una licitación. Y de hecho, piden disculpas y se retiran. Pero bueno, esto es todo un proceso que lleva su tiempo. Me parece que no es una cosa de hoy para mañana, es una lucha larga.
Pues quisiera poder responder, pero tampoco tengo como una respuesta a esto. O sea, ¿cómo convencemos a la gente, a los anunciantes, a los lectores de que el periodismo de calidad es un periodismo que vale la pena, por el que vale la pena apostar? Y les cuento una anécdota. Hace unos días, unas semanas, tuvimos una reunión con la gente de una universidad privada, para la venta de un posible espacio de publicidad, ¿no? Hablamos con la gente de la de prensa, con la que hay como mucha coincidencia, hay una buena relación en términos de lo periodístico, pues porque entienden el trabajo que se está haciendo. Y cuando nos dijeron, incluso, bueno, ellos, ¿sabes qué? Si nos interesa, pasa al mercadotecnia, bueno, la cosa se puso bastante complicada, porque presentamos nuestro catálogo de precios, de espacios, y la primera pregunta fue: ¿cuántas visitas tienes? No, pues estas son nuestras métricas, estos son nuestros hits. Y la respuesta fue: pero el de enfrente tiene el doble de visitas que tú, tiene el triple de visitas que tú, y me está costando la mitad de lo que tú me quieres cobrar, me está vendiendo el espacio él. Híjole, pues sí, pero el que enfrente tiene el video viral, tiene la nota rumor, tiene los desmentidos, es decir, es un trabajo en el que no estamos entrando nosotros. Y aún así, la respuesta por parte de la universidad, que además es una universidad que me parece con la que tenemos ciertas coincidencias en ciertas miradas, cuando entramos a la parte de mercadotecnia se acabó todo posible avance publicitario. Entonces, no sé pues cuál puede ser la respuesta, cuál puede ser, cómo construimos estas audiencias que entienden el valor de la información, ¿no? Una cosa que pues igual me gustaría como también dejar un poco aquí, que tampoco es una cosa novedosa, pues, pero me parece que es una agenda en la que los periodistas tendríamos que también estarle entrando con una mirada un poco a largo plazo, porque me queda claro que tampoco es para mañana, es en tratar de trabajar en quitarle la discrecionalidad a los presupuestos de comunicación, ¿no? Hay una serie de recursos que el Estado, que el gobierno, que los administradores del gobierno disponen de una manera discrecional, que entregan y que dan contratos multimillonarios a ciertas empresas con ciertos perfiles afines a estos gobiernos y que dejan fuera a muchos medios, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que estar discutiendo y tendríamos que estar planteando mecanismos de cómo quitarles legalmente esa discrecionalidad a los presupuestos públicos, ¿no? Bueno, yo que venía aquí a ver si me explicaban cómo se podía hacer esto. Creo que estamos todos igual, unos años más, unos años menos. Todavía no hemos encontrado la fórmula mágica para que el buen periodismo sea posible económicamente en esta época. Nosotros apelamos más a los ciudadanos, buscamos el apoyo de la sociedad civil, pero en realidad no acaba de arrancar, y más como la película de Aterriza como puedas, elegimos un mal día para dejar de fumar, elegimos un mal día para crear un medio, sobre todo en España, que empezó la crisis inmediatamente, ¿no? Yo creo que al final va a ser lo que dice Óscar, mantener como sea el buen periodismo. Esa es el única arma que tenemos. Si dejamos eso, entonces sí que estamos acabados. Yo volver a repetir los mismos modelos que han llevado a la corrupción a los medios, es decir, ponerlos en manos de los gobiernos y de las economías, de las empresas, pues la verdad, pues yo creo que no funciona, ¿no? Vamos, por lo menos yo, desde luego, no me apetece mucho eso. Contar los desahucios en España, que van cientos de miles de familias desahuciadas los últimos años, nosotros llevamos contándolo 3 años. El resto de los medios han empezado como mucho hace un añito, ¿no? En una charla con estudiantes de 16, 17 años, les pregunté, bueno, sobre periodismo y tal, les pregunté, ¿cuántos de vosotros sabíais hace 2 años que en España se desahucia? Levantaron la mano 4. Digo, ¿cuántos lo sabéis hace 3 meses? Levantaron la mano todos. Bueno, pues esa es la diferencia del periodismo que os ha estado informando, por el que os habéis estado informando. Antes, sencillamente, no sabíais ni que existía eso porque no se estaba contando. ¿Quién desahucia? Levantaron la mano los bancos. ¿Y quién financia en gran medida a los medios? Los bancos. Pues sumar y tendréis la respuesta
clara a eso. Volver a repetir para nosotros, volver a repetir ese mismo modelo es volver a ponernos en manos de los mismos. Y al final, bueno, pues al principio supongo que te dejarán cancha, que te dejarán el anzuelo, que lo vayas picando, y al cabo de un año, cuando estés pagando sueldos a periodistas o los X gastos que dependan de ese ingreso de publicidad, te dirán, bueno, ahora si quieres que sigamos dándote dinero, pues ya sabes, no cuentes cosas malas de nosotros, ¿no? Yo creo que la respuesta está más en la responsabilidad de los ciudadanos, y debería ser otra de nuestras misiones intentar convencer a esos ciudadanos de que tomen su responsabilidad. Y como decía Óscar también, que empiecen a discernir claramente, no solo a premiar a los que hacen una clase de periodismo, sino a no premiar y a no consumir otro periodismo. Pero me da la impresión de que esto va a ser un largo camino. Como sugería Ángeles, yo creo que tendremos que ir pensando en fórmulas de, ahora que empezamos a conocernos, diversos grupos de locos dispersos por el mundo, y estamos hablando del mundo digital, con lo cual no es que tengamos que enviarnos por barco cartas en papiro, empezar a hacer, no sé, a buscar formas de colaboración, de sinergias, etcétera, etcétera, para tener más fuerza, para llegar a más gente, para poder hacer más cosas, y pues yo creo que por ahí esa sería todas las fórmulas que deberíamos empezar a plantear, ¿no? Y luego, por Dios, que las organizaciones sociales empiecen a tener en cuenta, organizaciones sociales de cooperación y demás, que la pérdida de esfuerzo, de dinero, de talento que invierten en los medios tradicionales para que luego les publiquen media paginita en un periódico nacional, que no merece la pena. Es decir, que es más fácil que compren una página entera al año y que el resto del presupuesto que tengan para comunicación lo inviertan o en mejorar su propia comunicación o en apoyar, digamos, o apoyar de alguna forma a medios que están más cerca de un tipo de lectores, que por otra parte pueden ser sus socios más cercanos a ellos, y sobre todo con una visión del mundo que no sea la de los poderosos, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar a ver, pero veo que no sé si saldrá de aquí la fórmula mágica tampoco. En el bar seguiremos luego, seguramente. Sí, aquí hay dos puntos que nosotros hemos estado reflexionando en tan corto tiempo. Uno es, ¿para qué quiero el medio digital? O sea, yo cómo me veo en el mundo, ¿no? Cómo mi vida personal está dibujada en el mundo. Es decir, ¿cuánto dinero necesito para vivir lo que yo considero está bien, ¿no? Porque de pronto siento que la expectativa de muchos compañeros y compañeras es vivir en el sistema capitalista con un refrigerador mega lleno de cosas que ni me voy a comer seguramente, es tener en el guardarropa como 20 pares de zapatos, etc. Entonces, para decidir dar este paso, para decidir arriesgarme, para decidir formar algo nuevo, tengo que reconstruirme, ¿no? Es decir, ¿cuánto necesito y para qué lo quiero? ¿No? Y en ese sentido, a lo mejor pues, para mi medio, para seguir manteniendo este medio, no necesito 10 millones de pesos, a lo mejor necesito solo, no sé, 50,000 pesos mensuales, y entonces van bajando nuestra visión de cuánto realmente se requiere para seguir avanzando en un proyecto. Pero eso, les digo, también parte de ver cómo yo me veo como ciudadano y ciudadana, y qué es entonces lo que yo necesito para seguir fortaleciendo este proyecto, ¿no? Y el otro punto lo tocó muy bien Aroche, es decir, el Estado te ofrece, o sea, el primero que llega a ofrecerte dinero es el Estado, ¿no? Y con el condicionamiento de que, mira, te doy tanto, lo cual pues, es bastante bien, pero esto y esto, ¿no? Y entonces la respuesta creo que de todos nosotros es decir, no, gracias, ¿no? Pero después tienes que pararte a reflexionar, finalmente los recursos que ellos tienen son públicos, ¿no? Y la comunicación que ellos hacen debe ser una comunicación social. Y en ese sentido yo creo que ahorita sí hay un grupo de personas aquí en México que están impulsando esta parte de que haya reglamentos y que sea transparente y que sea muy clara el manejo de los recursos institucionales, de los manejos de los recursos institucionales que se están destinados a la comunicación social, ¿no? Porque yo creo que si es un derecho, o sea, si son recursos de todos nosotros,
y si es un derecho acceder a ellos sin condicionamientos. Y sin condicionamientos me refiero a que digas, sí, tu publicidad, pero no tu publicidad con tu foto de carita diciendo y dando un peso a un indígena, ¿no? Sino tu publicidad en el sentido de la comunicación social. O sea, también en esa parte tenemos que ir definiendo qué es lo que queremos de la publicidad y qué no queremos. Y también decir, pues eso no es comunicación social, ¿no? Eso es promoción de la imagen. Y en ese sentido les digo, pues si hay una iniciativa, se está impulsando una iniciativa para transparentar y para reglamentar la publicidad oficial, y también se tiene que ver ese punto, ¿qué es la publicidad? ¿No? Y es un derecho de todos y todas, y donde todos y todas tenemos que seguir caminando e impulsándolo juntos, ¿no? No solo es esta parte, sino es todo. Una acotación. Nosotros somos medio alternativo, ¿no? Somos medios independientes. Pero para generar también publicidad, nosotros tenemos que llegar a que nuestras publicaciones, nuestras notas salgan por los medios tradicionales y masivos. Tenemos que obligar y llevarlo, arrastrar a los periodistas de cada uno de esos medios a que le den importancia a nuestros artículos. Y tenemos que obligar a los señores magistrados, a quienes hacen de fiscales, ya sea a nivel judicial o del Estado, a que accionen ante nuestras notas como lo hacen con las notas de los periodistas de los medios tradicionales. O sea, que no hagan romper con esa categorización que hacen, que dicen, no, vos sos un medio alternativo, no sé a cuánto le interesás, yo voy a sacar lo que publicó el diario La Jornada. No. Fíjate este trabajo, acá hay una denuncia concreta con todos los datos que vos tenés para iniciar una acción judicial. Esas cosas yo creo que nos redunda en publicidad. O sea, el hecho de que todos los medios o varios medios tradicionales tomen nuestras notas, no sé cómo las acuerdan, digamos, eso dependerá de cada medio, a nosotros eso nos benefició publicitariamente. Rápidamente, solo yo siempre como vos, yo sé lo que decía, nosotros somos un medio independiente. A mí el concepto de un medio alternativo nunca me ha gustado por dos razones. Una, yo no le pido a una señora que perdió a su hijo, a un migrante que ve en el techo del tren, que me cuente su historia para que la lea la gente de mi barrio. Es decir, no lo hago. Por eso yo hago periodismo para que trascienda y para que dignamente se lean y sus historias impacten, y lo vas logrando como podés. Y número dos, porque siempre he creído que la definición de alternatividad del periódico de Vallecas, para que lo lean los habitantes de Vallecas, es un periodismo para convencidos. Es decir, voy a llamar a todos los artistas de teatro a que digamos que el teatro es bonito, seguro las manos van a estar alzadas en todo el salón, pues. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Quienes tengan preguntas, les propongo, si la dicen aquí al micrófono para que todos puedan escuchar. Ah, ahí está. Buenísimo. Entonces, si pueden ir al micrófono. Eric. Me voy a pasar para acá. Antes, muchas gracias. Yo quisiera, bueno, tengo muchas dudas, pero más bien hacer una reflexión en torno a la experiencia que hemos tenido algunos colegas en Querétaro. Nosotros hacemos una publicación semanal, ya cumplimos 8 años, y creo que, como la mayoría de los casos, surgimos por una inconformidad de cómo estábamos trabajando. Es una característica de una molestia, de un sentir la limitación. Y sin un mercado, sin una idea clara de qué es lo que queríamos hacer como proyecto periodístico, al menos ese es nuestro caso. ¿Qué empezamos a hacer? Pues empezamos a ir a las comunidades, empezamos a llevar un periódico, unos revisteros así chiquitos que poníamos en las tienditas. El periódico lo vendíamos a 5 pesos, porque como principio entendimos que la gente sí quiere leer, la gente sí lee, la gente pobre sí lee. Lo que pasa es que están cansados de leer siempre al político, y pareciera que los periodistas siempre tenemos que estar alrededor con gran ímpetu pegado al político, y tenemos que hacer el gran reportaje de corrupción. Y pareciera que la gente, o al menos la experiencia que vimos, es que sí quieren leer, pero quieren leer porque no tienen el agua que debieran tener.
y quieren leer por qué aun cuando el gobierno supuestamente hizo esa obra, la obra no existe. Entonces nos situamos en una comunidad donde si la gente empieza a entender cómo está ese contexto, se va a mover. Pero si nosotros estamos hasta alrededor del político y a lo mejor muchas veces la gente ni siquiera tiene dinero para pagar 5 pesos, ya no digo para comprar una computadora y poder ver internet, pues difícilmente va a reaccionar. Entonces, una cosa creo que es básica es que la gente sí quiere leer, pero hay que entender que hay una situación muy complicada económica, al menos en lo que nosotros vimos. ¿Qué compra, por ejemplo, la gente en Querétaro? ¿Cuál es el periódico más vendido? Esta publicación que tiene el aviso de ocasión, que tiene donde puede buscar el empleo. Eso es lo que compra la gente, porque esa es su necesidad. Y porque los periodistas, pues estamos, o la gran mayoría del periodismo está enfocado a esos grandes temas de corrupción o en los mejores de los casos, en los otros simplemente a vender un espacio como información cuando en realidad meten boletín. ¿Hasta dónde hemos lucrado con la gente y sus historias, los periodistas? Internet pareciera que es, en mi punto de vista, el ejemplo más claro de una herramienta que al menos en mi estado se ha vuelto la moda para muchos directores de periódicos porque así reciben un ingreso periodístico, pero que está muy lejos de la gente y sí se llegan a presentar algunas historias, pero realmente como que los agarramos de conejillos o es el material que usamos, pero para negociar la información o para usar, obtener beneficios o hacer crecer en dado momento nuestros egos de lo buen periodistas que somos. El negocio, creo que hay una lógica en el negocio. Los periodistas van a buscar, bueno, las empresas periodísticas, un mercado con capacidad económica. Y entonces los medios están enfocados a llegar a la gente que tiene dinero para comprarle a sus clientes. No están interesados en llegarle a la gente pobre, porque la gente pobre no reditúa la posibilidad de comprar una cámara o algo así, ¿no? Entonces, aquella gente está ya en el olvido, el empresario está en sus cosas y siento que el periodista estamos en ¿qué está pasando? ¿Por qué el medio está pensando así? Nosotros, nuestro periodismo, no logramos hacerlo. Porque ni estamos haciendo, no estamos entrando en la lógica de que la gente pobre no lo va a comprar. Necesitamos jugar con las reglas que hay y las reglas están ahí. Cada uno, a diferencia de un empresario, siento que es la diferencia de que hay un periodista al frente de un periódico, podrá hacer justicia en algún momento dado y decir, a ver, si yo tengo mi tiraje de 10,000 ejemplares, sí, hay 5,000 que voy a enviar con esa gente que tiene dinero y que va a ser lo que me va a sostener económicamente. Pero hay otros 5,000 que yo me voy a encargar de enviarle a la gente poco a poco para que vaya generando esta conciencia. Yo siento que eso no lo hacemos, al menos nosotros lo empezamos a hacer. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de esta lógica y nadie nos iba a contratar. Iba a pasar como dice Arroche, oye, pero es que aquel hace esto y lo otro. Bueno, bajo las reglas que hay, siento que los periodistas debemos de tener, y siento que es como el ADN, sí, algo esencial de lo que queremos hacer, pero debemos entender las reglas y debemos, tanto los colegas que no tienen un medio periodístico, dejar de caer en la parte de la víctima y de decir es que mi medio y es que esto, es que el otro, y empezar a generar proyectos que puedan aportar y entender que en un inicio va a ser sumamente complicado, sobre todo si no entendemos las reglas del juego, y las reglas ahí están. Entonces yo creo que se debe de tener en cuenta eso, y si uno quiere regresar a esas comunidades, porque lo que dice la compañera es muy cierto, cuando uno toca a esta gente, el solo hecho de tocarla le hace ruido al gobierno. Y lo primero que corren es ofrecerle dinero a ese medio. Eso es lo primerito. Pero si uno se sostiene y si uno empieza a empujar, se pueden hacer cosas interesantes. Y concluyo con esto. Yo sí creo que el Estado tiene un recurso público que denomina publicidad oficial,
que ha manejado de 1000 formas, que ha pervertido, que lo ha utilizado con otros fines, y que los periodistas debiéramos entender que es un recurso público que tiene que estar perfectamente regulado, y debiéramos reflexionar hasta dónde un Estado que maneja recurso público, en este caso para los medios de comunicación, debiera tener como criterio apoyar la diversidad de voces. No necesariamente tiene que ser que Televisa, por ejemplo, le den miles de millones por su audiencia y a lo mejor otro periódico más pequeño nada por su audiencia. Se debe de empezar a generar una serie de criterios. Creo que en un Estado democrático impulse, si es que es así, impulse otras voces que también sean críticas. Gracias. Sí. Buenas tardes. Pues bien, yo creo que más que una pregunta, porque la verdad fueron bastante, creo que vale la pena también compartir un poco la experiencia, ¿no? Yo hace unos 5 años en Coatzacoalcos, Veracruz, hice un proyecto que se llama www.diariopresencia.com. No sé si podría teclearse en la computadora. Se llama diariopresencia.com. Les quiero platicar brevemente que esta iniciativa fue, bueno, tengo experiencia con un periódico impreso que está en la ciudad de Las Chuapas, pero Coatzacoalcos viene siendo la capital regional del sur de Veracruz. Entonces este proyecto lo llamamos así, diariopresencia.com, el diario digital de Coatzacoalcos, y hice modestamente, y para mí fue casi como que vaciar mi capital, una inversión en equipo, en reporteros, en equipo computadoras, para trabajar algunas cuestiones de multimedia, cámaras y todo eso, y me topé con los mismos problemas que estoy escuchando aquí. ¿Sí? El hecho de ir a buscar patrocinadores, por el lado de las empresas, todavía no hay un impacto que les interese de los medios de internet regionales que a ellos les pueda interesar para desembolsar dinero. Por el parte de las instituciones gubernamentales, yo creo sinceramente que cuando menos en México y en las condiciones que estamos viviendo, y lo digo con todo respeto, pero pues quizás con un poquito, viene siendo un sueño guajiro el tratar de que nos tomen en cuenta para convenios de publicidad. Yo he hecho convenios de publicidad con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales, y yo creo que he perdido más tiempo en lograr que me los den que ellos en quitármelos o en retirármelos. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia, no hay una cultura y no hay la ética para saber lo que es la propaganda en los medios de comunicación. Ellos lo que quieren es sumisión. Yo he seguido trabajando con este proyecto, es de información general, manejamos la nota social, la nota policíaca, artículos de opinión. Ahora estoy reactivando mi equipo y metiendo de nuevo algunas notas en YouTube. Y pues yo lo veo honestamente como algo, no como algo que estoy gastando, porque no me está generando realmente ingresos, pero lo veo como una inversión y que realmente nos ha servido para poder también trascender en cuanto a la información local del periódico impreso. Pero realmente la experiencia en cuanto a Internet pues ha sido muy, muy difícil. Yo he escuchado ahorita a mis compañeros y yo comparto, vaya, esa visión que tienen ellos. Y lo que yo sí creo, lo que sí estoy convencido, ¿cuál fue mi error?
voy a hablar de mí, en el momento en que yo empiezo hace 5 años a hacer mi proyecto, no conocer el mercado. Sí, no conocer el mercado creo que fue mi principal error, porque a lo mejor ahí hubiese decidido, mejor no le entro, honestamente. Pero es algo que a veces como periodistas estamos más en el asunto de ver la información como algo social, que sí es así, pero también tenemos, digamos, cuando iniciamos este tipo de proyecto, pues también tener la visión de negocios. Y combinar las dos cosas es muy difícil, pero sin embargo sí se puede hacer. Y sí se puede hacer porque yo les puedo decir también mi experiencia en el diario Presencia Sureste, que es con el que trabajo, que es un periódico impreso de un tiraje de 3 a 5,000 ejemplares diarios, en el cual realmente nos estamos sosteniendo de nuestros lectores y de algunas casas comerciales que apuestan a la publicidad que anuncian en el periódico. Y hoy en día el principal reto que existe, digamos, en el caso de Presencia Sureste, es capacitar más a su personal y pagarles mejor. Porque creo que finalmente, si hablamos de dignificar el medio, pues la manera de dignificarlo es teniendo mejores oportunidades, las mejores condiciones de vivir, ¿no? De poder acceder a cuestiones de educación. Esto hablo pues porque muchas son familias, tienen sus hijos, ¿no? Entonces creo que ese es un compromiso también de la empresa, y yo lo veo de esta manera, que realmente los medios que viven de sus lectores, que viven de la publicidad comercial, son los medios que realmente se preocupan por los reporteros, porque realmente ahí el material humano sí vale. En los medios grandes o los medios que tienen convenios con gobierno, pues les vale un cacahuate, porque finalmente ellos se siguen manteniendo. Esa es una gran realidad que yo les quería compartir. Les agradezco su atención. Gracias. Creo que estamos sobre el tiempo. Hay una mano, pero si puede hacer preguntas concretas, porque de verdad ya estamos sobre el tiempo. Entonces creo que hay una atrás y luego otra aquí. ¿Tomamos las 3 preguntas? ¿Sí? Las 3 preguntas ya sería sí, Verónica, adelante, y aquí también. Sí les voy a pedir si pueden ser preguntas concretas porque ya estamos sobre el tiempo. Gracias. Gracias. Quería preguntarle a Javier, en la experiencia que tienen con periodismo humano, ¿cuál es el resultado que han visto en el patrocinio de las historias por parte de la gente? O sea, más o menos al año, ¿cuánta gente es la que llega a patrocinar una historia de ustedes? Sí. Sí. Bueno, Ok. De una vez. no patrocinan historias. Es decir, no es cada historia, sino lo que solicitamos es que se hagan socios de una manera igual que, por ejemplo, hacerte socio de Médicos Sin Fronteras para que haya médicos en Darfur o en donde sea, ¿no? Un poco la idea es un poco, bueno, para empezar, es organización sin ánimo de lucro, no tiene el formato empresa, cosa que no dije antes, y en realidad es que la gente done para que nosotros los periodistas podamos organizar qué notas y qué historias queremos contar, porque si nos metemos en que cada historia hay que patrocinarla, entonces ya, o sea, olvídate del lío que es. Si te refieres a cuántos socios y cuánto tal, pues mira, ahora mismo ni lo sé, pero tampoco sé, como decía antes, las estadísticas que tenemos, porque al final estamos tirando con lo que podemos, haciendo muchas cosas muy variadas para poder sostener esto. Y desde luego económicamente con lo de los socios te puedo asegurar que no se mantiene. Y menos en los tiempos de crisis en los cuales, por ejemplo, en España, que es mayoritariamente los socios que tenemos, aunque uno de los evidentes lugares para expandir periodismo humano es Latinoamérica y es un viejo proyecto que tenemos, pero no, sostenible económicamente no es. Te puedo decir que en Facebook, pues lo puedes comprobar fácilmente, pues hay 220.000 socios. ¿Cómo se llaman? Fans o como le queramos llamar.
Imagínate si dieran un euro a la semana o un euro al mes. Hundimos al New York Times en 15, 20 días o algo así. Pero eso no sucede, porque al revés, lo que nos está pasando es que mucha gente está escribiendo, oye, que no puedo seguir participando porque me he quedado en el paro y ya no tengo dinero para poder seguir aportando a estos proyectos. Okay, adelante. Mi pregunta es, ¿ustedes consideran que se puede hacer un balance en algún medio que tenga convenios publicitarios y aparte hacer este tipo de periodismo? Pregunto porque en mi medio sí tenemos ese tipo de convenios, portadas, políticos. Sin embargo, eso no nos ha impedido hacer otro tipo de historias, pero notamos que la gente pues no quiere ver nunca a un político, entonces no lee nuestras historias, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué tan sano, o si es sano, hacer ambas cosas, ¿no? Aceptar convenios o de plano es mejor desmarcarse de este modelo y buscar una autogestión. Convenios, o sea, publicidad. Pautas publicitarias. Ajá, publicidad, compra de. Yo creo que entrevistas. hay que ser muy sí, comerciales. Está planteando. Sí, por ejemplo, se venden publireportajes. Yo creo que, o sea, acá todos coincidimos en que la publicidad oficial es del Estado, al que donde los ciudadanos son los contribuyentes, o sea que es como que es nuestro, digamos, ¿no? Sería la lógica, la realidad sería esa, ¿no? Y que en todo caso por allí malversan. Yo creo que hay que tratar de empezar a que cada uno en su lugar, en su pueblo, en su ciudad, en su provincia, empiece a hablar también con los jefes de prensa, directores de comunicación, no sé, como voceros, que los que manejan, decirle, esto tiene que empezar a cambiar, o sea, eso también debe instar la organización. Nosotros desde FOPEA alentamos esa cuestión, de decir, bueno, señores, empecemos a hablar en serio del manejo de la publicidad oficial, o sea, la publicidad no es de ustedes, no es del partido gobernante, no, la publicidad es de todos y hay que ser más equitativos, empecemos a ser más equitativos y sin entregar nada, digamos, porque obviamente el funcionario te dice, mira, yo voy a hacer un acuerdo publicitario, pero vos no deberías, no es así, no es así, eso se viene trabajando desde hace 50 años, 100, ahora empecemos a cambiar las cosas y ahí insisto con las organizaciones. Insisto con los editores, empecemos a ponernos firmes, decirle, no es así. O sea, provocarle por allí una milésima de segundo de un crack al tipo que maneja la publicidad, que por lo menos generarle la duda, ¿no? Y por eso insisto de que esto van a pasar 5 o 10 años, o sea, esperemos, ¿no? Pero hay que enfrentarlo al funcionario, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Pero yo creo que tu pregunta yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Daniel. Si viene un candidato que está compitiendo para la presidencia de un partido de la derecha como el PAN y compra un espacio publicitario, yo le pongo el banner en mi periódico, eso es. Parte de la publicidad natural que se vende, se encarga un departamento y no tiene ninguna injerencia en la parte editorial de un medio. Eso es publicidad, punto. El género del publireportaje no existe en el periodismo. En el periodismo existe la crónica, el reportaje, la nota, la foto. El publireportaje no lo hacen los periodistas. No es un género que exista, nadie lo puede enseñar. Entiendo que por publireportaje te referís a aquello que hace parecer que es un material reporteado y hecho por los periodistas sin ningún afán y sin ningún dinero de por medio, pero que es decir, algo que se acerca mucho a la función que tienen que hacer muchos de los que reciben chayote en algunos lugares de México. Es decir, yo recuerdo un periodista del diario, de un periódico de Tabasco, que me decía, me pagan 35 pesos por nota.
Yo iba y le partía la cara a un editor que me ofrezca 35 pesos por nota de un periódico como el que era ese, porque ese era un periódico con dinero. Y él me decía, pero te ofrezco la posibilidad de que vos vayas y hables con los presidentes municipales y consigas un extra por hacer notas para ellos. No existe el género del publireportaje. No hay, yo nunca he leído en un libro periodístico, eso no se puede hacer, que te sometan, espero que no sea tu caso, pero que te sometan a eso, porque son los medios. Yo entiendo que nunca viene un reportero y llega donde su editor, hey, traigo un excelente publireportaje. Es normalmente el medio el que te obliga, mira, anda a esta cobertura donde te exigen que va a presentar la foto navideña de su familia, el gobernador, y anda a cubrirlo y hacerlo bien. Eso puede dañar terriblemente tu carrera, porque los periodistas vivimos de que nos crean. Y eso es lo único que tenemos. Y vivimos de que nos crean tanto que hay un momento en que vos vas a presentar una fuente off the record. Y vas a decir, la única manera, prueba de que yo le puedo dar de que esta persona de verdad existe y habló conmigo, es que yo firmo la nota. Si no se firma, igual no hay que hacerlo, no es un género que existe. Qué bueno que no son firmadas ese género que se ha inventado. Pero no hagan publireportaje, hombre. Qué lástima que los obliguen, qué lástima que haya periódicos tan pueriles que hagan eso. Pero no existe. Es muy común ahora, le llaman a esas secciones de diferentes maneras. La parte de publicidad comercial o comerreportajes. Suplemento especial es decir, la publicidad tiene que estar plenamente identificada porque la paga un señor, tiene que aparecer como publicidad y nunca tiene que parecer que este noble oficio se confunde y se utiliza y hace parecer que tiene un sumario y que tiene una estructura de noticia y que tiene un diseño de noticia. No ven que es evidente que es un intento de engañar al lector. El principio mismo de eso es engañar al lector. Pero no existe eso de publireportaje. Bueno, la última pregunta. Ahora sí, ya la última pregunta para no quitarle más tiempo. Bueno, más que nada felicitar a los expositores por los excelentes aportes para que cada día vayamos profundizando el periodismo digital. Bueno, yo vengo de Bolivia. En relación a este tema, actualmente estoy publicando un espacio que se llama Bolivia Agraria Digital, que se complementa con el sitio impreso. El diario en La Paz es uno de los primeros periódicos en La Paz, en Bolivia, ¿no? Y lo que hemos hecho para mantener nuestro sitio digital es complementar con los impresos. Esa es una forma de hacer sostenible nuestro sitio, que les comento al principio ha sido muy difícil iniciar este trabajo, ¿no? Porque el tema digital es nuevo, más que todo en algunos lugares de Latinoamérica, donde es reducido el acceso al Internet, pero es una buena opción para transmitir más mensajes, ¿no? Eso sería, ¿no? En cuanto al contenido del sitio, lo que hacemos es poner modelos de negocio para gente emprendedora que viene del campo a la ciudad. En La Paz, en Bolivia, hay mucha gente migrante del campo, como en la gran parte de los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que hacemos es reflejar todas las experiencias que se hacen en tema emprendedor para combatir la pobreza, ¿no? Eso es lo que se hace. Bueno, mi pregunta era a los expositores, hablando del financiamiento, ¿de qué forma manejan los códigos de ética? En el momento hablábamos de las publinotas, ¿bajo qué códigos de ética se mantiene cada sitio? Si ¿es lo mismo hacer un periodismo tradicional o hacer un periodismo digital? Quisiera responder brevemente. Una de las cosas que nos planteamos en un principio, cuando empezamos a construir y a decidir cómo iba a ser este lado B, fue que el asunto de los convenios, bueno, no convenios, porque nunca decidimos asumir convenios, contratos comerciales que tuviéramos con algún ente de poder de los que manejan recursos públicos, llámese Estado, llámese municipio, llámese universidad pública, teníamos que transparentarlos. Entonces, en algún momento sí hemos llegado a vender estos espacios publicitarios al ayuntamiento y a la universidad y nuestras facturas están en línea. Si teníamos muy claro que teníamos que reconstruir esa relación con los lectores, diciéndoles, a ver, este personaje me está comprando un espacio publicitario, se lo estoy vendiendo y es este. Y le cuesta tanto. No les vendemos, por supuesto no les vendemos cobertura,
no les vendemos publicación de boletines y en algún momento sí ha habido la oferta de establecer un convenio publicitario, pero bueno, siempre es como, pues te vendemos un banner, no te vendemos más, ¿no? Eso es como uno de los elementos que me parece indispensable, pues, para poder reconstruir también una relación de confianza con los lectores. Nosotros nos manejamos con el código de ética de FOPEA y vuelvo a un punto que hablamos y que seguramente nos debe pasar a todos todo el tiempo. Siempre hay algún legislador, algún gobernante que te llama y te dice, che, quiero poner publicidad en tu sitio, en tu revista, ¿cómo podemos arreglar? Habla con el encargado de la parte comercial. No, pero no, parte comercial. O sea, esa cosa porque eso es lo que siempre hace el político, ¿no? Lo dijiste vos, esa cosa de mezclemos todos, todos somos compañeros y salgamos adelante, digamos, ¿no? Insistir que en los medios chicos, insistir en que haya alguien, que haya un amigo, alguien de confianza, alguien que no nos va a joder a cargo de la parte comercial, que haya siempre alguien encargado de la parte comercial. Porque por allí, digamos, armamos un proyecto chiquito, una página web, y la hacemos entre nosotros los periodistas. Che, ¿y quién se encarga de la parte comercial? No sé. ¿Cómo no sé? Acá hay que llevar adelante, hay que sobrevivir, hay que generar... bueno, y no sé, encárgate vos. No, yo soy periodista. Los periodistas somos los más inútiles para llevar adelante la parte comercial y la parte administrativa. Más allá de que me parece que vamos a tener que, después de muchos años, uno va diciendo, tenemos que ocuparnos un poco más. Pero hagamos eso siempre. Busquemos el primo que está estudiando administración pública, contabilidad o ciencia económica. Decir, loco, mirá, embarcate con este proyecto, es chiquitito, recién empieza, capaz que los primeros 6 meses nos va a cobrar una moneda, o capaz más, pero ayúdanos y encargate vos de los números, porque nosotros no sabemos, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo en eso, hay una cosa en la que Simon Hersh, el que descubrió la masacre de My Lai en Vietnam y con la que empezó la debacle de la postura gringa de que eran los buenos gringos contra los malos vietnamitas, nos planteaba algo con una claridad en el Foro Centroamericano de Periodismo. Yo creo que todos los periodistas tenemos claroscuros y hemos caminado en líneas, en cuerda floja, en cuestiones éticas discutibles. Yo creo que hay una que es inviolable. Vos sos incólume ante el poder. Vos no sos amigo del poder, ni te relacionás con él, ni cenás con él. No lo haces. Sy Hersh decía llevándolo a un radicalismo que yo respeto, pero que era bastante extremo. Él vive en una calle de Washington donde viven muchos senadores y decía, mi hija no juega en sus jardines con sus hijas. Nosotros nos alejamos 8 bloques para que mi hija pueda jugar con los hijos de los que no son los poderosos de este país, que era un concepto de no cercanía. Esa es una parte en la que el periodista no puede ceder. En el momento en que le digas, me llamó directamente un diputado y yo pedí que le pusieran la publicidad en un mejor sitio, vos estás entrando en una discusión, en un nivel de relación que no es el que te compete, que no es el que tenés que ejercer y ante el que evidentemente un lector no lee las excusas, ¿verdad? Porque no se publican. El género de excusas le haría muy bien a los reporteros, como el de publinotas a muchos dueños de periódicos, pero no existe. Un lector no va a entender ciertas relaciones tuyas con los poderosos que él ve en un contexto distinto. Yo creo que, como decía como ahora estaba diciendo Daniel, en eso un periodista incólume y un director de periódico, aquí hay varios, va a recibir muchas más tentaciones de ese lado. Tiene que ser alguien con una voluntad de hierro impresionante para que nunca lo doblen, porque un director de un periódico y sobre todo de un periodo incómodo, sobre esto yo creo que Mónica nos podría dar un taller aquí mismo, va a recibir muchos intentos del poder de seducirle, de engañarle, de intimidarle, de hacer lo que pueda hacer para joderle la vida y ahí pues puño de hierro, como decía en El Salvador.
Sí, nada más anexar que cuando uno tiene claro que la información no se vende, pues ya se superaron todos los obstáculos, ¿no? La información no se vende, tiene un servicio social y en ese sentido pues podrás contratar un pedacito de aquí y de allá, pero no te puedes meter con el contenido, ¿no? Esa es la máxima, al menos para mí. ¿No? Bueno, pues con esta última pregunta damos por terminada la mesa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y si me permiten rápidamente un mensaje de parte de Jade. Entonces, entraron en la mañana, hubo un